Bueno, lo que sí estamos seguros es que estamos en Los Opinantes. Hoy me acompaña en el programa mi co-conductora Marcela Ochoa y tenemos un invitado especial, un invitado de lujo, un amigo que se gana a la gente, se gana los corazones con su forma de ser y su inteligencia. Jorge Sánchez, bienvenido Jorge. Marcela. Marce. Bienvenido, gracias. Gracias Mauricio, gracias Marcela. Oye, fíjate, Jorge, el otro día platicábamos, Marcela y yo, y le hacía mención de lo que pasaste en esta pandemia del COVID, que fue una experiencia fuerte, que fue una experiencia muy dura, y cómo esto te ha ido ayudando a que te aboques en temas artísticos, culturales. Es decir, vamos platicando, si les parece, de cómo el arte, cómo en la cultura nos va ayudando a ser un catalizador para pasar momentos difíciles de la vida, momentos complicados que de repente tenemos que enfrentar, y que la cultura y el arte finalmente es un catalizador de eso. Podemos salir adelante con ello. Totalmente. La experiencia que tuve con COVID y toda esta experiencia de la hospitalización fue el golpe más contundente que he tenido en mi vida. Fue un antes y un después. Yo siempre he sido una persona que he tenido otro tipo de desenvolvimiento social, familiar, humano incluso, y esta experiencia vino como a poner la cerecita, ¿sabes? Existió dentro de esta experiencia tan difícil un eje que me condujo a sobrevivir. Fue mi mente, fue mi cerebro, fue mi visión de las cosas. Hace poco platicaba con una amiga que en sus comentarios, de la primera vez que hablé con ella después de salir, me dijo, yo lamentaba mucho que no tuvieras acceso a tu música, porque a la música para mí ha sido uno de los ejes en los que yo me he movido siempre he estado acompañado de música, de arte, de ese acercamiento con el feeling humano. Uh-huh. Para mí, después de esto, que emocionalmente a mí me dejó vacío, energéticamente siento que me vacié, el arte ha sido este vehículo en el que he podido replantear estos espacios vacíos que sentí que quedaron en mí. Fíjate. Oye, platícanos, ¿cómo comienzas a interesarte en el arte? Ahorita nos dices que con la música siempre tuviste esa cercanía, pero en tu infancia, tus primeras etapas de vida, o sea, ¿cómo ocurrió ese acercamiento? Claro, yo no nací aquí en Chihuahua, yo soy chihuahuense por adopción. Yo nací en Nayarit. Chocada. Nací en Nayarit, desde muy pequeño me trajeron mis padres acá a Chihuahua y me crié en Delicias, esta ciudad muy cercana, ¿no? Hay mucha comunicación sin embargo, pues eran los 80s, 90s, y no existía internet, no existían todas estas redes que nos unen ahora, y el acercamiento a la cultura fue por medio de revistas. Las revistas aquellas en aquel tiempo de espectáculos o de viajes era la ventana a este mundo que existía y que yo anhelaba conocer. Entonces eran estas publicaciones mensuales que me alimentaban de propuestas nuevas, de museos, y mucho de la experiencia que tengo ahora nació desde una pequeña foto en una revista, una pequeña reseña, y durante muchos años tuve en mi casa, en mi cuarto, alteros de revistas donde coleccionaba y consumía mucho. ¿Recuerdas qué foto era? Mira, recuerdo, mi mamá tenía una suscripción a esta revista Vanidades, entonces aparecían siempre artistas europeos, escenarios europeos, tú sabes, los atardeceres, las campiñas, aparecían el Louvre, venía, entonces siempre me fascinaba todo ese tipo de imágenes. Creo que sería el Louvre con la Mona Lisa, tal vez ahí intervenida por alguien. Yo creo que sería mi primer recuerdo. Y si hablas de música, ¿qué tipo de música? ¿Cuál es la música que escucha Jorge o cuál es la música que hace bailar a Jorge?
Más bien él pone a bailar a la gente. Yo también ahora. Fíjense que vengo de una familia muy musical. Mi familia mi materna es de Ojinaga. Entonces traemos un apellido ahí muy musical, Urías, en la cuestión norteña y todos estos rollos. Y en mi casa siempre hubo esta tendencia a escuchar música norteña, ranchera. Y yo que en mi edad de adolescencia odiaba, no me llevaba nada bien con, y siempre fue buscar alternativas a esa música. En los 90s pues con el dance, y te digo que nos llegaba a cuentagotas, y con los Dixman y con los cassettes, entonces era como estar buscando recursos de música diferente, y eso se transformó ya a mi edad adulta a buscar alternativas, y encontré la música experimental y encontré la música alternativa, y de ahí fue que ya logré mi gusto, incorporando obviamente a Lucha Villa, a Lola Beltrán y a los Tigres del Norte en esa investigación musical. Fusionaste, ¿no? Al final todos tus gustos musicales. Oye, experto en música, Jorge, ¿qué opinas de la gente que critica un género determinado o que dice que no es conveniente que los jóvenes escuchen, que no es educación, que no es formación? Y me refiero a esta música que últimamente ha tomado mucha fuerza, ¿no? Mira, yo digo que no es cuestión del artista, es cuestión del contexto en el que creces y en el que tienes acceso a esa música. Podemos criticar mucho que las letras y que los bailes son que no corresponden son correctos. Exactamente, pero son para un público en específico, ya depende de tu contexto y de tu situación, si tienes acceso a ella y si la consumes tal cual. Te digo, yo tenía un acceso inminente con la música norteña y nunca tuve la intención de seguir eso. Sin embargo, te digo, pues es que yo creo que es una cuestión de bombardeo y de saturación de ese tipo de música en los espacios que no deberían estar, ¿sí? Porque pues es música al final de cuentas. Sí, finalmente es arte y pues el arte no debería ser censurado, ¿no? Así es. A ver, pero si hablamos de catarsis, si la persona necesita sacar las cosas que trae, que el arte y la cultura te pueden ayudar, ¿qué es más fuerte para ellos? ¿Meterse a la música, meterse a la pintura, meterse a la escultura? O sea, ¿qué te ayuda como ser humano a sacar eso? Es que yo creo que tenemos equivocado en los términos. Una cosa es la música, es la creación musical, que siento que está ahorita muy en boga con los chavos, creando música desde sus laptops y creando soniditos y esas cuestiones. Otra cosa es la industria musical. Es ahí donde está el problema, según yo. Sí, la creación musical y la industria. Tú podrás ser un erudito en la música y creando piezas musicales hermosas, pero no tienes acceso en la industria, porque ahí son números. Ahí es consumo, mercado, exacto. Sí. Entonces, creo que podríamos, no creo que se pueda quebrar ya la industria, porque ya es un ente muy marcado durante años y años, pero sí creo que podríamos abrir otras alternativas para difundir esa música, pues que no tiene nada que ver mucho con lo que se está consumiendo en las masas ahorita. O como la pintura, ¿no, Marcela? Es que, por ejemplo, la gente que le gusta el tema deportivo dice, tanta gente le gusta el fútbol, soccer, porque es bien simple. En los barrios bajos ponen 2 piedras, es una portería y a jugar, ¿no? No es como el béisbol o el americano, que necesita ciertos equipos y ciertas especificaciones. La música, pues es mundial, es general, es universal, igual que la pintura. Sí, en general, pues el arte no necesita un lenguaje, ¿no? O sea, cualquier persona lo puede interpretar, lo puede sentir. Finalmente el arte es eso, ¿no? Sentir sentimientos, emociones. Y en la pintura también hay una industria, ¿sabes? Que también limita y que también sesga para dónde, quiénes, cómo, y se convierten en estos términos de alta cultura, baja cultura. Pero si es general y si es hace una catarsis para la persona, ¿por qué hay la censura? ¿Por qué para la fotografía hay censura, para la pintura hay censura, para la música puede haber censura? Si es lo que uno está expresando, si es lo que uno está creando, si es lo que uno tiene en la mente, ¿por qué la censura?
Yo creo que también es por esta cuestión de la industria que te digo. Hay intereses y el interés no conlleva la creación ni la expresión. Son intereses monetarios, intereses de poder, intereses de expansión que no tienen nada que ver con esa avidez de expresar. Porque si algo tiene el arte es la expresión y el crearte algo, ¿sabes? Impactarte en algo. Y eso lo puede hacer hasta una persona que hace graffiti, ¿sabes? De manera ilegal, no sé. Entonces sería como, más bien es cuestión de la industria que está implementada. De la industria de la sociedad, no sé, tenemos un amigo en común que después lo invitaremos a platicar con nosotros cuando hizo esta exposición de fotografía, que hubo mucha censura o que intentaron censurarlo, porque pensaban o decía la gente que pues no era apto para menores, no era apto para familia, etcétera, etcétera. Igual cuando un autor escribe un libro y en unos capítulos alguien le dice, oye, no hables de esto tan abierto, o sea, no hables de la sexualidad de los jóvenes porque lo estás incitando, etcétera, etcétera. Pero sí es lo que yo estoy pensando, claro. Es lo que yo creo. En el caso de nuestro amigo, pues es lo que yo alcanzo a ver en mi cámara, ¿no? Recuerdo que en aquella época estuvimos trabajando juntos, Marcela, este chico y yo, y creo que fue la exposición con más auge en esa época, ¿cierto? Sí, se rompieron récords de visita en el museo, y en el caso específico de este artista del que estamos hablando, a él esta censura que se intentó generar sobre su trabajo le benefició. O sea, él le ayudó porque pues finalmente generó mucho ruido en la sociedad, en los medios, y finalmente a él pues le trajo muchos beneficios en su carrera. Así es. ¿Cuánta gente conoces, Jorge, que a través de la cultura, del arte, de la música, hayan salido adelante con una situación fuerte en su vida? Fíjate que mucha, pero no las veo como que utilizan el arte como herramienta, sino es como su forma de vivir. Y eso es muy revelador, porque no, en vez de utilizarse como un vehículo, es como una realidad. Hay gente muy cercana a mí que dice que ha renunciado a trabajos que tienen institucionales y con una estructura muy marcada, y renuncian porque no se sienten libres de crear. Entonces digo, es una forma de vida, tal vez, manejarlo así. Yo creo que se puede manejar más así, como una forma de afrontar la vida y de vivir tal cual desde el arte. Y se crea, se forma, se fortalece. Por ejemplo, la pintura. Cualquiera puede pintar. En la música cualquiera puede crear. Sí. Nos dimos cuenta precisamente en esta etapa de pandemia cómo las habilidades artísticas se reforzaron en general, y la mayoría de las personas buscaron en el arte o en alguna actividad artística un refugio, una terapia, un consuelo, hasta de manera a lo mejor digamos sin tener ningún conocimiento previo, pero hasta el decir, voy a cambiar los colores de mi casa porque pues estabas tanto tiempo conviviendo ya en tu espacio, y entonces gente que hizo remodelaciones o cambió los colores o movió los muebles del lugar, entonces decían, es que quiero ver algo diferente, ¿no? Y entonces eso finalmente es un proceso creativo. Así, y la inspiración. La inspiración creo que nace a partir de la inquietud. Yo durante muchos años he escrito para revistas culturales aquí en México y en Estados Unidos, y cuando pasa mi experiencia me dicen, busca catarsis, busca hacer algo, escribe. Y yo me senté en la mesa, agarré mi pluma y no me salió nada. Agarré la laptop y puse hola. Es que no funciona así. No funciona así. O sea, yo dije, bueno, pues ahí voy. No. A los meses de estar ya en recuperación, un amigo me invita a un trabajo de gente que saliendo del COVID y desde la expresión artística, y me dijo, anímate, tienes hasta el lunes. Era un viernes. Eso
O sea, fue como buen mexicano. Sí, fue así como que de ahí nació. Pero nada más una cosa, los dos coincidieron, no funciona así. No funciona. Pero ¿por qué no funciona así? Yo conozco ganadores de Nobel o vendedores de bestseller que dicen, es una rutina, yo me levanto y escribo 5 páginas y hago otras cosas, me vuelvo a levantar, escribo 5 otras, y así van teniendo una rutina. Y ambos dijeron, no funciona así, tiene que haber... No, pero es que a lo mejor ya tiene ahí él su estructura, él ya, a lo mejor ya tiene su estructura diaria de creación, ¿sabes? A lo mejor yo puedo escribir, o sea, yo pude haber escrito, entré al hospital y me sentí así, pero no estaba expresando lo que yo quería escribir. Entonces, a lo mejor él, a lo mejor hace su paja, ¿no? ¿Sabes? Escribe sus cosas, y ya le da después, en esos mismos límites, su Yo orientación. conozco muchos casos de artistas en general, de muchas disciplinas, que sí tienen ese método de trabajo, porque ya es su forma de trabajo y a eso se dedican y le invierten todo su tiempo. Y de eso viven, pero hay el caso, o habemos el caso de muchos artistas que no nos dedicamos de tiempo completo a eso, que tenemos otras actividades a la par de supervivencia, y entonces no es como así esa utopía del creador, ¿no? En su estudio maravilloso y la iluminación llega y ya te inspiraste. Sí. En mi caso, o sea, coincidimos ahorita sin ponernos de acuerdo, pero en mi caso, pues sí, a mí no me funciona así, porque yo necesito momentos y depende de las circunstancias que estén ocurriendo en mi vida, dependerá la inspiración que tenga. Oye, empezamos el programa cuando nos platicabas de esta experiencia que tuviste, de este trance que pasaste por el tema del COVID. Te pregunto, Jorge, ¿cómo hubiera sido pasar por esta enfermedad tan complicada si la hubieras pasado con unos audífonos escuchando la música que te gusta? Yo hubiera seguido ahí hasta ahorita. Internado. Ay, me tienes. Oye, joven, ya es hora de he hecho mi oficina ahí un ladito. Aquí están sus resultados, joven, por favor. ¿Crees que ayudaría? ¿Serviría de terapia? Digo, en algún momento una clínica que diga, a ver, paciente le ponemos audífonos para que escuche esta música. Totalmente, Mauricio. Acabas de dar en algo así. Y te digo porque hace unos años vi en Yucatán que habían implementado hamacas en los hospitales. Las señoras que estaban para parir, les quitaban sus camas y les ponían hamacas, y las señoras no tenían una experiencia traumática de su alumbramiento, nada, era algo muy natural. Creo que en estos casos, no sé qué tan viable sea, pero tener un elemento que a la persona le lleve a un estado de confianza, creo que ayudaría mucho. Durante estos 11 días que estuve en terapia intensiva, la única música fue el respirador, y era el oxígeno entrando en mí a una velocidad y a una temperatura altísima. Aún ahí, con ese ruido, por ejemplo, David Bowie, lo tuve con una cancioncita, todo el tiempo. Y créeme que cuando salí, lo primero que puse fue ponerle play. Y no me lleva allá, me acompaña. Y sí creo que sea un elemento muy importante, algo que te lleve a un estado de confianza. Fíjate, ahorita que platicas eso, me acuerdo que mi mamá también tuvo un accidente cerebrovascular, y ella decía, duró también en terapia intensiva, decía, cuando ella empezó a recuperarse y cuando ya tenía conocimiento, nos decía, oigan, díganle que ya se calle los de la música. Oye, pues estás en un hospital, o sea, no hay música en ningún lado. Y mi mamá insistía que escuchaba un grupo que estaba tocando música, y además era la misma pieza. Entonces yo no sé si eso afecte, porque mi mamá se quedó con ese tema de que, pues ya díganle a la música que le pare. Entonces a lo mejor valdría la pena hacer un programa en donde, oye, ¿qué tanto te puede beneficiar a una persona que está en coma? Ponerle audífonos y que esté escuchando, no sé, música clásica o música... O su música, la que le gustaba, ¿no? Igual, no sé, los artistas son los que pueden hablar más de eso. Claro. Pero, y luego, George, te recuperas, y luego, ¿qué haces? Hiciste un artículo incluso, ¿no? Sí, sabes que en mi experiencia fue muy, muy fuerte.
en la sala donde estaba eran 20 camas, yo era la única persona que estaba consciente de esas 20 personas, todas estaban intubadas, y cuando tenía oportunidad de incorporarme en la cama y todo, pedí una hoja y una pluma para poder escribir en ese momento lo que yo creí que iba a ser lo último de mi vida, ¿no? Entonces volvió esta cuestión de, pues no puedo poner, estoy sentado en la cama, pues no podía. Entonces mi falta de oxigenación era tanta que empecé a alucinar. Entonces empecé a escribir esas alucinaciones, y son varias hojas que tengo ahí en casa todavía, donde narro a un pulpo que se bailaba en las patas de una cama, o como un soldado me volteaba la mirada, o esfinges que aparecían debajo de las camas, y escribí todo eso. Cuando salgo y llega ese espíritu de la creatividad, por ese deadline que me dijeron, ya, hazlo, y incorporé esas escritas. Es el mejor motivador. Sí, así rápido. Ya no te queda tiempo. Y fue... Tienes 5 minutos y incorporé esos escritos, y se convirtió una manera muy buena. Un amigo dijo que era la manera más bella de tratar algo tan horrible como había sido la hospitalización. Y fue así. Y lo que salió fue un escrito muy, muy sentido. No evité muchas cosas dolorosas por mí y por la gente que iba a ver, porque a los meses que salió el artículo, me dice el editor, dijo, oye, estoy recibiendo por cientos mails donde me están agradeciendo saber qué pasó allá adentro. Dijo, porque llevaron a su familiar y no supieron más nada. Les entregaron, tú sabes, las cenizas, los restos, y me acuerdo que me dijo, yo lloré, porque dije, ok, esa fue una de las razones por qué quedé acá, porque pude haberlo dicho bonito. Quizás no era tu objetivo, pero mira cómo tuvo repercusión en muchas otras personas. Desde la expresión y arte, tan al fin de cuentas. Y a partir de este proceso que todos vivimos en pandemia, a mí me tocó conocer la arteterapia, y sí creo que tomó mucha fuerza también a partir de ahí, y sé que se está implementando ya en muchos hospitales, en muchos centros de salud, incluso muchos psicólogos que están atendiendo mucha gente después de esta pandemia, están implementando muchos procesos creativos. Totalmente. Pero estos procesos creativos de la arteterapia es para que tú puedas volver a la normalidad, si así se le puede llamar, para que dejes a un lado o en el pasado lo que te sucedió, o ¿para qué es la arteterapia? A ver, pues aquí el ejemplo no lo puede... Yo digo que no es para volver, no creo. Yo creo que es un lenguaje, y desde ese lenguaje creas otra forma de comunicación. Creo que eso es como que lo esencial de ese tipo de alternativas, crear un lenguaje de expresión, de poder exponer, de poder dibujar lo que tú poder sientes. Plasmar en cualquier medio, puede ser por medio de un dibujo, a través de la música, de la danza, cualquier disciplina artística puede ser este medio para que tú plasmes cualquier sentimiento o cualquier emoción que haya sido traumática. Y yo creo que no tiene que ser tampoco desde la creación nada más, también contemplar un atardecer o un museo, irte una tarde a contemplar las obras, te da ese feeling y te muestra, como decía yo ahorita, otro lenguaje de expresión. Pero falta promoción del arte, de la cultura, falta orientar que la gente pueda utilizar estos canales para resolver una situación. Sí, totalmente. Yo siempre he hablado de que la cultura es todo. La cultura es este formato donde podemos utilizar y sacar provecho de muchas cosas, y no se ve así. Es como yéndonos a la política, dando mi opinión. Y que no política. A la cultura en las instituciones se ve como el pato feo, ¿sabes? ¿Dónde lo pongo? El último eslabón. Exacto, el último eslabón. Y la cultura te lleva a todo. Desde en qué colonia están gastando más luz. ¿Por qué? Porque a las 8 de la noche se ponen a ver un programa
porque en cierto lugar no utilizan los parques porque los niños están jugando más fútbol en un campo que está más... La cultura te lleva a todo, te digo, es un espacio, es una situación que te puede enlazar a todas las necesidades y a todas las soluciones. Así siempre lo he visto yo a la cultura. Pero entonces no tenemos una cultura popular, tenemos una cultura de clase. Yo creo que tenemos una inconsciencia de cultura. No sabemos muy bien, porque incluso yo que soy gestor cultural, no hay un concepto que se ponga sobre la mesa. Miren, la cultura es esto. No, siempre hay, esto es una amalgama de... Es muy amplio. Sí, es una amalgama de cosas y de ahí tomas para dónde va cada una de las vertientes que quieres utilizar la cultura. Muy bien, pues ahí tiene usted la opinión de Jorge Sánchez, el invitado de hoy. Le agradecemos mucho, te agradecemos, Marcela, yo te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Gracias. Jorge, para terminar, imaginemos que vamos a dejar una cosa en una cápsula del tiempo que se va a abrir en 50 años. ¿Okay? ¿Qué dejaría Jorge Sánchez en la cápsula? Lo sé perfectamente. Y nomás que me dieran tiempo de hacerla, pero una memoria con mucha música. Eso dejaba. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Marcela. Gracias. Gracias, Mar. Estos fueron los opinantes, la opinión de Jorge Sánchez en compañía de Marcelo Ochoa. Muchas gracias por escucharnos, por vernos y sobre todo por seguirnos.